Bienvenidos a una novela más con Paris y más. Hoy empezaremos la novela Boda indeseada de Bárbara Cartland. Comencemos. Capítulo 1. Las velas del salón del Palacio de Buckingham no brillaban tanto como los diamantes que lucían las damas que bailaban en él. Con sus tiaras, brazaletes y collares, formaban una deslumbrante escena cuando giraban al compás de un vals vienés. La reina, a pesar de que ya tenía 3 hijos, bailaba con entusiasmo, y la radiante mirada de sus ojos proclamaba su felicidad. Desde su boda con el solemne y pomposo príncipe Alberto, que le había robado el corazón, no había podido dedicarse a su amor por el baile tanto como antes. Pero esa noche aún él parecía contagiado de la alegría de la música, que en algunos momentos resultaba difícil escuchar por sobre las charlas de los invitados. Solo un hombre parecía un tanto aburrido y observaba con expresión cínica a los bailarines. Sin embargo, los ojos de casi todas las mujeres presentes se volvían hacia él. El duque de Tynemouth no solo era de tan elevada estatura que prácticamente resultaba imposible no notarlo en medio de una multitud, sino que además era en extremo apuesto y poseía una atracción irresistible. Esa noche, con la orden de la jarretera sobre su pecho y las numerosas condecoraciones, muchas de ellas obtenidas por su gran valor, parecía un príncipe, o más bien, todo un rey, mientras cumplía con sus obligaciones de lord acompañante de su majestad, la reina. No era un misterio para nadie que a la reina le gustaba rodearse de hombres apuestos. Así como en la época de su ascenso al trono había estado entusiasmada con el encantador y atractivo Lord Melbourne, los murmuradores opinaban que, a pesar de su devoción por el príncipe Alberto, ahora deseaba que el duque fuera su asiduo acompañante. Esa noche hasta había bailado con él, favor que no pasó inadvertido para el resto de los cortesanos, aun cuando la mayoría de ellos sabía bien que para el duque eso no constituía precisamente un placer. A él le disgustaba bailar, y las damas que habían disfrutado de su veleidoso afecto, solo en contadas ocasiones habían logrado persuadirlo de que fuera su pareja en la pista. En cuanto el baile terminó, el duque se dirigió hacia una esquina del salón y comenzó a charlar con el general, que se quejaba de forma elocuente de los recortes del presupuesto para el ejército. Por lo tanto, con alivio, el duque advirtió que la condesa de Langstone se dirigía hacia ellos. Era una de las mujeres más bellas de Inglaterra, y esa noche, pensó el duque, había excedido su propia reputación porque estaba más hermosa que nunca. La amplia falda de su vestido hacía resaltar la esbeltez de su cintura, y el corpiño de encaje bordado con diamantina tenía un escote casi exagerado para mostrar la perfección de sus blancos hombros. Para asegurarse de que se fijaran en ellos, lucía un collar de enormes esmeraldas que resplandecían con el mismo misterio y encanto que sus ojos. Cuando se detuvo junto a él, el duque recordó que unas pocas noches antes le había dicho que era como un tigre en la oscuridad, comparación muy adecuada para la fiereza de su romance y la forma en que la condesa lo había perseguido. Durante algún tiempo había logrado evadirla, aunque no porque no la admirara. En realidad era imposible no percibir su magnetismo, pero no deseaba comprometerse con la esposa de un hombre a quien veía con mucha frecuencia, de hecho casi todos los días, en el palacio de Buckingham. El conde de Langstone era lord chambelán, y aunque al duque le parecía bastante aburrido y casi tan autoritario como el príncipe Alberto, no deseaba contrariarlo. Pero una vez que la condesa ponía los ojos en un hombre, a éste le resultaba muy difícil ignorarlo, y como era muy persistente, el duque terminó por sucumbir. No lo lamentaba, pero insistía en que debían ser muy discretos. Se percataba de que, con la reputación de él y la belleza de ella, era imposible que los chismosos no los observaran con ojos de halcón. «Por amor de Dios, Aline», le había dicho la semana anterior, «no hables conmigo en público. Esas chismosas no pierden detalle». «Lo sé», contestó con petulancia. «Me detestan, pero si sospechan lo que significamos el uno para el otro, no es culpa mía». «No importa de quién sea la culpa. El resultado será el mismo. Se las arreglarán para hacerlo llegar a oídos de la reina y ya sabes cuál será su reacción». «Vaya si lo sé», contestó cortante Aline. «Y George a veces es muy celoso». De nuevo, el duque había pensado que había sido un error envolverse con la condesa, pero ya era demasiado tarde. No podía retroceder, y si era sincero, tampoco deseaba hacerlo.
Jamás había conocido a una mujer tan insaciable y, a la vez, capaz de mostrarse encantadora en cada ocasión y de 1000 maneras diferentes. Se sentía divertido y fascinado por una nueva Circe, aunque antes había pensado con cinismo que todas las mujeres eran iguales. Y si él se sentía intrigado por Aline Langston, ella, a su vez, para su propia sorpresa, se había descubierto enamorada con locura de él. Nunca había tenido un amante más ardiente, y con su gran experiencia esto era, sin duda, un gran cumplido para el duque. A decir verdad, el duque lo merecía, ya que solía poner un interés especial en sus relaciones con las mujeres y el arte del amor. Cuando lo pensaba, le parecía que se debía a que se dedicaba a ellas con tanta pasión como a los caballos. Jamás montaba un caballo sin saber todo acerca del animal, desde su linaje hasta sus preferencias especiales, mañas y las cosas que les disgustaban. Con las mujeres era igual, y se tomaba el trabajo de descubrir qué les agradaba, qué las hacía felices y cómo brindarles la mayor satisfacción. Te amo, le habían dicho numerosas mujeres millares de veces. Pero ahora, con el ceño fruncido, pensaba que era una indiscreción de Aline dirigirse a él ante una concurrencia tan numerosa. Parecía realmente interesada en lo que decía el general, pero él advertía que tenía plena conciencia de su presencia y de su cercanía. Entonces, una dama se acercó y distrajo la atención del general. Sir Alexander lo busca, le reprochó. Prometió acompañarme a cenar, y si no vamos ahora, después será difícil encontrar un buen lugar. Le pido disculpas por haberla hecho esperar, querida, respondió el general y le ofreció el brazo. En cuanto se alejaron un poco, la condesa se volvió con rapidez hacia el duque. Tengo que verte, Ulrich. Él estaba a punto de protestar por su indiscreción, cuando el tono urgente de su voz le hizo preguntar. ¿Sucede algo malo? No puedo decírtelo aquí, pero ven mañana a tomar el té. Te juro que es importante. No me parece conveniente, contestó él casi en un susurro. Es la única forma en que podemos hablar. Es un asunto de vital importancia para ti. El duque la miró con sorpresa, y como si ella considerara esa mirada como una afirmación, se volvió para saludar a unos amigos que acababan de entrar al salón. Irritado, el duque pensó que lo mejor sería no ir a la casa de los Langston y esperar a otra ocasión para enterarse de lo que ella tenía que decirle. Durante el fin de semana, los dos formarían parte de un grupo de invitados a la mansión de un amigo mutuo, y sabía que si eran inteligentes, tendrían ocasión de hablar sin que nadie los observara, y hasta podrían besarse sin ser observados. Pero como hasta el momento Aline había sido cuidadosa y discreta, no pudo evitar la idea de que tal vez lo que tenía que decirle fuera realmente importante. Sin embargo, con cinismo recordó con qué frecuencia algo importante para una mujer era solo el deseo de estar en sus brazos y sentir sus labios sobre los de ella. Y por atractiva que fuera la condesa, él no tenía intenciones de provocar ningún escándalo. La reina exigía un alto grado de moralidad a todos los que estaban a su servicio en el palacio. Con frecuencia, el duque pensaba con amargura que había nacido en una época equivocada, y que la vida le había sido mucho más sencilla y placentera bajo el reinado del tío de la reina, el finado Jorge IV. Entonces las indiscreciones eran moneda corriente en la corte, y quien aparentaba demasiada seriedad causaba sorpresa. Sin embargo, la reina, desde que ascendiera al trono, cuando aún era una inocente jovencita, se mostró muy exigente en todo lo relativo a la moralidad. Y ahora el príncipe Alberto, con su estricta conformación alemana y moral luterana, hacía las cosas aún más difícil para los jóvenes atractivos como el duque. ¡Demonios!, le había dicho uno de sus amigos. Casi sería preferible ingresar a un monasterio. No creo que eso resolviera tus problemas, Charles, había replicado el duque en tono burlón. Al menos allí no tendría al príncipe Alberto predicando todo el día contra la inmoralidad del país, de una forma que indica con toda claridad que se refiere a mí. Tal vez exageras. Nada de eso. Sabes también como yo que los alemanes son en extremo intolerantes con cualquier fragilidad humana, y el príncipe no constituye la excepción. El duque sabía que eso era verdad. El príncipe podía ser tímido y en ocasiones inquieto, pero siempre se comportaba con rígida solemnidad. Tenía numerosas cualidades, pero carecía del sentido del humor, y como era serio y respetable en exceso, no despertaba la simpatía de los aristócratas, a quienes les atraía la diversión.
Al observar el salón, el duque pensó que con la belleza de sus mujeres y la elegancia de los hombres, allí estaba representado lo mejor de Inglaterra. Pero, como era muy inteligente, podía comprender por qué el príncipe no se sentía parte de ella. Y sus sentimientos se traslucían de tal manera que siempre parecía ser un intruso en el palacio. De pronto, el duque sintió deseos de bostezar y de irse a su casa. Ya estaba harto, y aunque por un rato se había divertido, sabía que detrás de las risas había mucha restricción. En lo que a él se refería, una velada como esa no era algo que deseaba que se repitiera con frecuencia. Aline Langston, que bailaba con un noble, le dirigió una mirada que no podía malinterpretarse. El duque se inquietó. Pero cuando ella se volvió hacia su pareja y lanzó una alegre risa, comprendió que nadie más que él habría podido notarla, y mucho menos comprenderla. Era sin duda una mujer muy atractiva, y en ese momento, como ya lo había hecho en varias veces durante el día, el duque se sintió ansioso de que llegara el fin de semana durante el cual se hospedarían en la misma casa. Estaba segura de que su anfitriona procuraría, con discreción y sutileza, que tuvieran el máximo de oportunidades de estar juntos. Entonces se preguntó por qué habría de esperar hasta el fin de semana, cuando Aline le había dicho que deseaba verlo al día siguiente. El duque sabía que sería un error visitarla en su casa cuando su marido estaba en Londres, pero ella había insistido tanto que sintió una gran curiosidad por saber qué tenía que decirle. Haré lo que me pidió, decidió, y salió del salón con una sonrisa en los labios. A la tarde siguiente, la condesa lo esperaba en el salón en forma de L de su mansión de la Plaza Grosvenor. No era una construcción muy atractiva, ya que había pertenecido a la familia por cerca de 50 años sin que se le hubiera realizado ninguna mejora. Sin embargo, la decoración era bella e impresionante, con una gran profusión de flores en las habitaciones principales. La condesa sabía bien que el fino mobiliario francés era un buen marco a su belleza. Por supuesto, varios de los más distinguidos pintores de la época habían realizado retratos suyos, pero ninguno de los que colgaban de la casa de su marido en Londres y en la mansión campestre, incluido uno que decoraba el dormitorio del conde, le hacía completa justicia. Los artistas habían reflejado con fidelidad la blancura de su piel, su oscura cabellera con reflejos azulados y la perfección de sus facciones, pero ninguno de ellos había logrado capturar lo cautivante de sus labios rojos o la irresistible mirada de sus ojos. Ahora, cuando se movía a través del salón y se reflejaba en los diversos espejos que colgaban en los muros, al verse, advirtió una vez más la gracia de sus movimientos y la esbeltez de su cuello de cisne. Los cuellos largos, las cinturas estrechas y las siluetas atractivas con curvas constituían lo más admirado en las bellezas de la época. Y en tanto que la reina era demasiado baja para ser considerada una de ellas, la condesa reunía todos los requisitos, como se lo habían asegurado varias personas. ¿Cómo voy a perderlo?, se preguntó mientras esperaba su llegada. Desde su entrada al gran mundo social del brazo del importante conde de Langston, había disfrutado de la admiración y la aclamación que habría hecho perder la cabeza a cualquier jovencita, y Aline no había sido la excepción. Pero aunque coqueteaba y no se detenía en alentar a todos los hombres que conocía para que la colmaran de cumplidos, había sido fiel a su marido hasta después de darle 2 hijos. Entonces, ya cumplido su deber, se había abandonado en los brazos de un hombre tras otro, lo que lograba ocultarle a su marido porque él la consideraba una mujer fría. En realidad, el conde jamás había logrado avivar en ella ese fuego que comenzó a encenderse con varios amantes, hasta convertirse en una gran hoguera con el duque. Desde que lo viera por primera vez, sobresaliendo entre un grupo de varios jóvenes apuestos y elegantes, había decidido conquistarlo. Se había mostrado más esquivo de lo que esperaba, pero ella confió en lograr el éxito de su empresa. Cuando pasado un tiempo consiguió capturarlo, se percató de que su instinto no la había traicionado y que, en verdad, era diferente de cualquier otro hombre. Eran muchas las mujeres que opinaban lo mismo, pero para Aline, el duque fue una revelación. Solo su férreo sentido común la había ayudado a contener su apasionado amor y a no romper con todas las restricciones. «Oh, Ulrich», le había dicho la última vez que estuvieron juntos, «¿por qué no te conocí cuando era joven y aún no me había casado con George?» «No creo que hubiera reparado en ti», contestó el duque. «Las jovencitas me aburren mortalmente». «Estás equivocado.
No era tan bella como ahora, pero sí lo bastante encantadora como para que George jurara, en cuanto me conoció, que me convertiría en su esposa. Fue la única ocasión en que se mostró amoroso. El duque no se molestó en discutir. Solo pensó, como ya lo había hecho innumerables veces, que no tenía intenciones de casarse y que lo evitaría hasta donde le resultara posible. Aunque siempre estaba dispuesto a hacerle el amor a las esposas de otros hombres y a hacer pasar por tontos a sus maridos, no dejaba de molestarle el hecho de que ellas hablaran mal de aquellos con quienes estaban casadas. Sabía que si eso le sucedía alguna vez, jamás podría perdonarlo y defendería su honor y el de su familia matando al hombre que lo había manchado. Tanto la reina como la ley prohibían los duelos. Pero quienes no se atrevían a desafiar las consecuencias de batirse al amanecer en el Parque Hyde, cruzaban el canal para enfrentarse en Calais o en Boloña. De cualquier forma, al duque todo ese asunto le parecía muy desagradable, y la forma más sencilla de evitar la confrontación era permanecer soltero. Era un rápido tirador y poseía una notable puntería. Sabía que cualquier marido que sospechara que había seducido a su esposa lo pensaría 2 veces antes de retarlo. En cambio, él no dudaría un instante. Pero, como sin duda resultaría victorioso, le parecería poco deportivo provocar la situación. «Jamás me casaré», decía siempre a sus amigos. «No seas absurdo», solía ser la respuesta. «Sabes que debes tener un heredero. No hay prisa para ello». Y ahora, a los 33 años, había logrado mantenerse soltero a pesar de que numerosos padres con ambiciones e hijas casaderas lo asediaban con sus invitaciones. Y a pesar de que las jovencitas lo miraban fascinadas, no podía dejar de advertir que para él era casi como si no existieran. El tipo de mujeres que despertaban su interés y con las que pasaba el tiempo eran siempre muy mundanas, ingeniosas y en extremo femeninas. Le agradaban las voces de las mujeres suaves y cuerpos curveados. Jamás se había interesado en una mujer de lengua afilada, y tal vez como él mismo poseía una masculinidad casi agresiva, las prefería pequeñas y frágiles. «Supongo que hacen surgir tu instinto protector», le había dicho un amigo en tono burlón. El duque había sonreído con cinismo, pues sabía bien que la mayoría de las mujeres con quien se mezclaba no necesitaban ninguna protección, ya que eran más capaces de cuidarse solas. Pero también sabía que cuando aceptaban su dominio, ninguna mujer había deseado, aun que no fuera su amo. Esa mañana, muy temprano, cuando cabalgaba por el parque como lo hacía todos los días, el duque se preguntó si no hubiera sido más fácil que Aline se hubiese reunido allí con él para decirle su secreto. Si es que en verdad tenía alguno, ya que había muy pocos jinetes. Entonces recordó que ella no debía cabalgar sola, puesto que sería inconcebible que saliera a la calle sin compañía de un palafrenero o de su marido. Después del desayuno se encargó de atender varios asuntos que se le presentaron. Más tarde asistió a una reunión en la casa del duque de Beaufort, que lo mantuvo ocupado hasta la hora del almuerzo. En lugar de volver a su casa, se dirigió al Club White para almorzar y escuchar los más recientes rumores. Rechazó varias invitaciones para el resto de la tarde y llegó a la casa Langston solo 10 minutos después de la hora en que sabía que Aline lo esperaba. La condesa había esperado frenética, preguntándose si él acudiría a la cita. Sabía que lo que le había pedido iba en contra de sus principios, o más bien, una de las reglas que se había impuesto a sí mismo. Algo en el duque que siempre enfurecía a las mujeres era el hecho de que jamás podían estar seguras de que haría lo que ellas deseaban. Era una ley en sí mismo cuando se refería a sus propios intereses. Aline Langston sabía que si él decidía que había sido un error que lo invitara a tomar el té, no dudaría en faltar a la cita, sin dar ninguna explicación. Cuando pensaba en la gran cantidad de hombres dispuestos a arrastrarse a sus pies para conseguir sus favores, la exasperaba esa actitud del duque. Sin embargo, aunque lo lamentaba, eso provocaba que lo amara aún más. Sabía que por molesta que estuviera, bastaría que él la tocara para que se derritiera en sus brazos, y su corazón palpitara con tal fuerza que le impediría pensar en nada que no fuera su necesidad de él como hombre.
Dios sabe que eso lo hace diferente de todos los hombres que conozco, exclamó. Se detuvo frente a un espejo y confirmó, sin lugar a dudas, que era la mujer más hermosa del mundo social. Era un don que siempre agradeció y que la hacía sentirse segura de poder conservar el afecto de un hombre por todo el tiempo que lo deseara. Claro, con excepción del duque. Cuando se separaban, aún después de una larga velada de amor apasionado, siempre tenía la desagradable sensación de que podría no volver a verlo. Eso provocaba que deseara aferrarse a él con ambas manos y hacerlo jurar que lo que sentía por ella era un amor eterno y que jamás desaparecería. Pero era lo bastante astuta como para saber que esa era la manera más segura de perderlo, y que, si le hacía creer que era libre, podía mantenerlo prisionero. Su larga experiencia con los hombres, pensó Aline, debía hacer que supiera con exactitud cómo manejar al duque. Sin embargo, como era tan diferente a los demás amantes que había tenido, sabía que si deseaba abandonarla, lo haría sin que ninguna cantidad de ruegos o de lágrimas lo convenciera de quedarse. Por supuesto que me ama, sé que me ama, dijo a la imagen de ella reflejada en el espejo. Pero aunque su voz era firme, en sus ojos había una pregunta para la que no tenía respuesta. De pronto se abrió la puerta y ella se volvió con rapidez al oír que el mayordomo anunciaba: «Su señoría, el duque de Tynnemouth, señora». ¡Qué agradable sorpresa!, logró exclamar Aline mientras se dirigía al duque con la mano extendida. «No esperaremos a los demás invitados, Dalton. Pueden retrasarse. Sirva el té». «Muy bien, señora». Cuando la puerta se cerró, el duque se llevó la mano de Aline a los labios y preguntó con un brillo malicioso en los ojos: «¿A quién más esperas?» «A un grupo de amigos». «Eres una mentirosa, aunque muy bella. Y por supuesto, estoy impaciente por saber qué tienes que decirme y qué es tan importante como para haberme hecho venir esta tarde». «Ven a sentarte». Esperaron hasta que la servidumbre colocara el servicio del té. En cuanto quedaron solos, Aline se inclinó para decirle con voz baja: «Tenía que verte y no hay otra forma de hacerlo». «¿Por qué la urgencia? Nos veremos durante el fin de semana». «Lo sé, y estoy impaciente por ello. Pero, mi amor, ha sucedido algo terrible que debes saber enseguida». «Entonces dímelo». La condesa contuvo el aliento. «La reina ha decidido que te cases con la princesa Sophie de Saxe-Coburg-Gotha». El duque se puso tenso. «¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes?» «El príncipe Alberto se lo comentó a George ayer en la mañana, ya que, por supuesto, como es su sobrina, él lo arregló». «¿Estás segura?» «Sabes que George jamás exagera. Además, estaba encantado. Ya te he comentado que sospecha de nosotros». El duque se puso de pie y se apoyó en la repisa de la chimenea. No veía las llamas, sino que imaginaba el rostro de la princesa Sophie, regordeta y nada atractiva, a quien había conocido un mes antes en el palacio de Buckingham. Se había encontrado en varias ocasiones durante la visita que ella le hiciera a su tío, y el duque la catalogaba como una típica aburrida y desaliñada señorita alemana, que con el transcurso del tiempo sería cada vez más aburrida y fea. A pesar de ser joven, era muy robusta. Tenía el rostro enrojecido, y su ropa acentuaba todos los puntos malos de su figura, así como su peinado destacaba todos los defectos de su rostro. No podía imaginar un destino más aciago que estar casado con una princesa, y como las familias alemanas, en especial los Saxe-Coburg, se hacían unos a los otros como lapas, constantemente tendrían como huéspedes a sus más feos y aburridos parientes. Permaneció tanto tiempo en silencio que Aline preguntó casi en un susurro: «¿Qué vas a hacer?». El duque se volvió hacia ella. «Es lo que estoy pensando. ¿Qué diablos puedo hacer más que rehusarme por completo a esa vida infernal?». «Supuse que así te sentirías. Oh, Ulrich, es terrible para ti, pero debes manejar el asunto con habilidad». Después de unos minutos de silencio, agregó: «Por eso, pensé que debías saberlo de inmediato, antes que el príncipe o la reina te digan lo que han planeado para ti». «¿Cómo pudo suceder eso?». «Según lo que George me dijo, creo que, después de su visita, la princesa o su padre le escribieron al príncipe para decirle lo felices que se habían sentido en Inglaterra, y también insinuaron que a la princesa le gustaría casarse con un inglés. Y me parece que mencionaron tu nombre,
como del tipo de caballero inglés que a ella le agradaría como esposo. «Ella querrá casarse conmigo», exclamó el duque, «pero que me condenen si yo me caso con ella». «Mi amor, si la reina te lo ordena, tendrás que hacerlo. Se supone que vivimos en un país libre y democrático, no en lo que se refiere a la reina, y bien saben que si ella es decidida, él posee una terquedad muy alemana». El duque sabía que era verdad. Si lo deseaba, la reina podía ser en extremo dictatorial, incluso con su marido, a quien tanto admiraba. El duque pensó que debía reconocer que la reina siempre se salía con la suya. Le habían comentado que cuando se casaron, el príncipe pensó que podría elegir a su propia servidumbre, pero la reina no había estado de acuerdo. Ella misma había elegido a los hombres que debían atenderlo, y cuando quiso tener un secretario privado alemán, se opuso de forma terminante. La reina misma eligió al señor Anson, y solo por buena suerte de él y el príncipe simpatizaron y se hicieron buenos amigos. Aun cuando el duque podía ser omnipotente en su propio círculo, tenía la desagradable sensación de que si se oponía a la reina en un asunto acerca del que ella estaba decidida, resultaría perdedor. Y a pesar de que todo le parecía tan increíble, debió suponerlo antes. Como hijo de su padre, no solo era uno de los duques más importantes y el más rico de Inglaterra, sino que además, por parte de su madre, la familia había estado emparentada con la realeza. Por lo tanto, era un marido aceptable para una princesa de sangre real, cuyo tío, además, era el esposo de la reina de Inglaterra. Al pensar en la princesa y su insulsa charla, se hundió en un sillón y preguntó con desaliento: «¿Tienes alguna idea de cómo puedo escapar de esta aterradora amenaza que se cierne sobre mí?». No esperó una respuesta de Aline y agregó: «Que no sea largarme al extranjero y quedarme allá». Ella lanzó un grito ahogado. «Oh, Ulrich, no puedes hacer eso. No soportaría perderte. Es por eso que he pensado que solo existe una forma de salir de esto. Me interesa conocerla. Tal vez te parezca una locura, pero lo he pensado una y otra vez. Lo único que se me ocurra para que evites casarte con la princesa y pasar el resto de tu vida yendo y viniendo para visitar a los Coburg es que te cases con otra». El duque la miró como si pensara que había perdido la razón. «¿Dijiste casarme?». «Sí, mi vida, aunque parezca una locura. Pero casarte con una sencilla inglesa, joven, agradable, complaciente y dispuesta a hacer todo lo que tú desees, es preferible a tener a todos esos nobles encima de ti. No deseo casarme ni con la princesa ni con nadie más. Lo sé, pero sería peor que te vieras obligado a casarte con ella y a soportar la presión del príncipe día tras día que elegir a tu propia esposa». Aunque retorcida, había cierta lógica en ese razonamiento, pensó el duque, y después de un breve silencio dijo de mala gana: «Supongo que aún el hecho de estar comprometido impedirá que me obliguen a casarme con la princesa». «Así es. Y aunque me duele pensarlo, de todos modos algún día tendrías que casarte. Pero no durante muchos años. No lo asegures. La reina se encargaría de que no fueran muchos. Entonces, ¿con quién sugieres que me case? Antes que digas que con una jovencita, recuerda que no conozco a ninguna». «Lo sé, además de que no hay tiempo para que cortejes alguna. Para salvarte de la princesa, tu compromiso deberá ser anunciado de inmediato». «¿Sería posible que inventara a alguna mujer que no conozco y que ni siquiera existe?», preguntó el duque. «No, por supuesto que no. Pero he pensado en alguien con quien puedes casarte y anunciar el compromiso sin ninguna dificultad pasado mañana». «Supongo que soy muy obstinado, pero no comprendo por qué intervienes en esto, Aline, y por qué te interesa tanto». «¿Cómo es que no lo comprendes? Te amo, Ulrich. Tú sabes cuánto, y haría cualquier cosa por impedir que perdamos la felicidad que hemos encontrado juntos». Su voz se hizo más aguda al agregar: «Sabes también como yo que si te casas con la princesa jamás volveremos a tener la oportunidad de estar juntos». Después de un suspiro continuó: «La reina se mantiene al tanto de todo lo que concierne a quienes están a su servicio, y sospecho que está enterada de lo nuestro, por discretos que hayamos sido. Y si te conviertes en miembro de la familia, te mantendrán tan ocupado que no te quedará un segundo libre para ti mismo». El duque sabía que lo que ella decía era la verdad, pero no tenía sentido discutirlo, así que permaneció en silencio. «Desde que George me lo dijo», agregó la condesa, «he pensado en ti.
de que te cases con alguien ajeno al círculo de la realeza, y eso no podrá interponerse entre nosotros. Después de una pausa continuó. Incluso, la chica en quien he pensado nos facilitaría aún más las cosas. ¿La que tienes en mente?, repitió el duque. ¿Qué chica? ¿Quién es? Es lo que iba a decirte. Pero no te irrites, es lo único que se me ocurre para salvarte. La condesa se levantó, se acercó al duque, se arrodilló a su lado y levantó su hermoso rostro hacia él. Te amo, te amo. Oh, Ulrich, no puedo perderte. Y eso sucederá si la reina y el príncipe logran su propósito. No pudo terminar la frase. El duque se inclinó y la tomó en sus brazos. Sus labios se unieron en un beso apasionado, casi brutal. El sonido de una brasa al caer los hizo reaccionar y se percataron del riesgo que corrían. Con voz quebrada, porque casi no podía respirar, cuando el duque levantó la cabeza, Aline logró decir: debemos ser sensatos, pero es muy difícil cuando me besas así. Te deseo, y me resulta intolerable tener que esperar hasta el fin de semana. Lo sé, pero tienes muchas cosas que hacer antes. Se zafó de su brazo y volvió al sofá. Trato de pensar, querido, y no debes impedir que te diga lo que se me ha ocurrido, ya que cuando me besas lo olvido todo. Deseo besarte. Casi parece que el destino está de nuestra parte, comenzó a decir Aline, porque mañana, aún contra mi voluntad, llega aquí la sobrina de George, que viene de Florencia. ¿Su sobrina?, preguntó el duque. No escuchaba lo que ella le decía, solo pensaba en lo mucho que lo atraía. Se llama Honora, contestó la condesa. No sé si conociste al hermano de George. Era muy popular y tenía numerosos amigos. Por desgracia, murió en un accidente durante una cacería. Creo recordar haber oído de él. Su mujer murió antes que él y, por supuesto, como Harry no dejó dinero sino una montaña de deudas, George tuvo que pagarlas y hacerse cargo de su hija. Ella tenía 16 años entonces y recuerdo que era bonita. ¿Y qué sucedió con ella? Como yo no tenía tiempo ni deseos de cuidarla, convencí a George de que la enviara a una buena escuela en Florencia. Como el duque no hizo ningún comentario, prosiguió. Ahora ya tiene más de 18 años, por lo que rehúsan a que permanezca en la escuela, así que llegará mañana. ¿Y de veras sugieres que yo me case con ella? Me parece una idea razonable. ¿Razonable? ¿Qué alternativa tienes, excepto casarte con la princesa Sophie? George no se opondrá a que te cases con Honora, como tampoco yo, y el compromiso puede anunciarse enseguida. ¿Cómo voy a casarme con una jovencita que acaba de salir del colegio y que no tiene ni la más ligera idea de la vida que llevo y de lo que se espera de ella? La condesa sonrió. ¿Y no te parece algo muy bueno? No seas tonto, Ulrich. ¿No ves que si ella no sabe nada sobre la vida, sobre la sociedad ni sobre nosotros, podemos hacer lo que queramos? Y una vez que se hayan casado, puede quedarse en su casa de campo, cuidando a tus hijos. Deberán tener cuando menos 6. El duque la miró. Me parece la idea más descabellada que jamás he escuchado. Aline hizo un gracioso gesto de desamparo antes de decir: solo trato de ayudarte. Tal vez prefieras discutirlo con la reina. El duque lanzó algo similar a un sordo gruñido. ¿Cuándo debes presentarte en el palacio de Buckingham?, preguntó la condesa. Estoy de servicio el jueves. ¿Y cómo puedes estar seguro de que ese día la reina no te informará sobre sus planes? Una vez que te haya dicho que dará su real aprobación y bendecirá tu matrimonio con la princesa Sophie, ¿cómo podrías rehusarte? El duque permaneció en silencio, enfurecido porque lo que Aline decía era la verdad. Era imposible que ninguna persona del servicio real rehusara lo que ella y el príncipe considerarían como un gesto noble de su parte, sin quedar eliminada del círculo real y después de sus deberes oficiales. Sabía que la reina podía exiliar a alguien de la corte durante 6 meses si la falta no era muy grave, y si era mayor, casi de por vida. Debe haber otra forma, comentó con voz alta. Si la hay, no la conozco. Después de un largo silencio, el duque preguntó: ¿Dices que la muchacha llega mañana? ¿Y si se rehúsa a casarse conmigo? Aline se rió. ¿Cómo puedes pensar en esa posibilidad? Además, George y yo le diremos lo afortunada que es, y como no tiene dinero, hará lo que le ordenemos, o se morirá de hambre.
Cuando se trata de salirse con la suya, no se puede elegir entre la reina y tú. Pregúntate a quién prefieres como familiar cercano. Aline acentuó la palabra cercano, y cuando sus ojos se encontraron con ambos, comprendieron lo que el otro sentía. «¿Cómo ves, querido?», observó ella casi en un susurro. «Así resultará más fácil vernos, y ni siquiera George podría impedirlo». Hizo una pausa antes de continuar. «Los fines de semana podríamos ser huéspedes en tu casa o en la mía. Y como Honora no tiene amigos en Londres, sin duda deseará que los acompañemos. Es la única buena idea en toda esta mañana de horror». Cuando el duque se puso de pie, Aline pensó que se disponía a marcharse. En cambio, se dirigió a la puerta, cerró con llave y se volvió hacia ella para extender su mano para ayudarla a ponerse de pie. Segundos después comenzó a besarla, y se olvidaron de todo al sentirse abrazados por el fuego del deseo, que era a la vez placer y dolor. En el fondo de su mente y de forma muy vaga, el duque pensó que pagaba un precio muy alto por la pérdida de su libertad. Fin de este capítulo 1. Espero que les haya gustado. Déjenme su like y los espero en el siguiente capítulo. Bye.